Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bienvenidos a esta sesión del curso de Teología. En la sesión anterior hablamos sobre conocer a la persona de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar sobre la Eucaristía. Como veis, los temas se hacen perfectamente porque ¿dónde vamos a conocer mejor a Jesús que en la Eucaristía? Hoy nuestro invitado es Alfonso Berlanga, que estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Navarra y posteriormente se doctoró en Filosofía Litúrgica en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma. Actualmente es profesor de Liturgia y Sacramentos en esta universidad y secretario del Departamento de Teología Sistemática. Además, es miembro de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Y algunos de los libros que ha publicado son Adorar a Dios en la Liturgia, otro El año litúrgico, Fuente de Espiritualidad, y otro más, La iniciación cristiana, bautismo y confirmación. Y nada más, que muchísimas gracias por venir. Encantado. Y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Agradezco la invitación porque me han invitado a hablar de un tema que me es muy querido, no solo por razones del oficio, sino mucho antes. Me han invitado a hablaros del sacramento principal de la Iglesia, la Eucaristía. El título sencillo es este: ¿qué sucede? Se trata de dar una clase de teología católica, donde la teología lo que busca desde el comienzo es explicar las cosas. La teología más antigua dice que la Eucaristía es uno de los dos sacramentos mayores, junto al bautismo. Claro, conectan ni más ni menos que con el agua y la sangre de un costado, el de Jesucristo, que se abrió en un momento clave de nuestra historia, la cruz. Hay autores que lo han representado, como es el caso de Rubnik, que en sus diversos mosaicos siempre juega con esto: el costado abierto, el nuevo Adán, Cristo, del que la nueva Eva trae la sangre del sacrificio definitivo para la salvación del mundo. Es un simbolismo, porque el agua y la sangre para los teólogos no es un fluido, que me perdonen los médicos. No se trata, ¿cómo decir?, de hacer claro que se trata de una muerte por asfixia, de sangrado. El simbolismo es más fuerte. En una oración muy antigua de la Iglesia se decía: del costado de Cristo dormido sobre la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia. Agua que purifica, sangre del sacrificio definitivo. Yo podría ahora cantar las maravillas de este sacramento, sin duda. Se puede hablar mucho rato. Podría tener el entusiasmo de los grafiteros cristianos, que los hay, y deciros: solo Jesús salva, la Eucaristía es el centro. Y todos aplaudimos y levantamos las manos. Pero esto me parece que no es lo propio de una clase de teología. Bien, es verdad que nos puede ocurrir como aquella pintada que apareció en la estación de trenes de Praga. Una pintada parecida a esta que decía: Jesús es la respuesta. Y alguien después había añadido debajo: pero ¿cuál era la pregunta? Interesante, porque yo sé que estoy hablando a un grupo de personas, algunos los conozco muy bien y otros nunca. A un grupo de personas que cada uno vendrá con sus preguntas, con su historia, si queréis, con vuestra etiqueta. Etiquetas variadas. Podríamos decir que aquí tenemos católicos felices que practican nuestra fe. Otros católicos más o menos felices con más o menos dudas. Agnósticos convencidos, otros que están buscando, e incluso puede haber un creyente en la ciencia, puede ser, o creyentes de otras confesiones, cristianas o no. La Eucaristía, a estas etiquetas, ¿qué les dice? Al católico feliz tiene el peligro de simplificar excesivamente. ¿Es tan cotidiano? El católico con dudas puede pensar que es magia. Suceden cosas y yo me las creo porque me lo ha dicho mi generación anterior. Los agnósticos pueden decir: pues es un espectáculo, es un rito, una costumbre humana de un grupo social. Está bien.
el que está creyendo en la ciencia le dirá, a mí esto no me cuadra por ningún sitio. Y los creyentes de otras confesiones pueden pensar que la Eucaristía es su culto, el de los cristianos, pero muy eclesial, muy cerrado. Conozco las explicaciones que suelen darse en las catequesis y en las homilías y se insiste mucho en algunos aspectos. Ahora bien, se usan términos técnicos, explicaciones simplificadas. Bueno, ¿qué objetivo me he marcado yo para nuestra sesión? Desde luego no voy a resolver ni todas vuestras preguntas, algunas sí, espero, y tampoco voy a solucionar toda la catequesis de la Iglesia sobre la Eucaristía, no. Me conformaré con mostraros un tesoro, el tesoro que Jesús dejó a sus discípulos. Y los voy a mostrar como teólogo católico, feliz y con dudas. Finalmente, después de ver el tesoro desde 3 perspectivas complementarias, os lanzaré alguna pregunta, por si acaso os da por pensar más sobre esto. ¿Sabéis cuántos nombres ha recibido la Eucaristía a lo largo de toda la historia? Una vez puede pensar en los nombres más habituales, y salen 4, 5, 6, 7. 17 nombres tiene la Eucaristía. Recogidas en el Catecismo, cada uno de ellos enfatiza un aspecto. Claro, porque con un solo nombre no consigues expresar toda la riqueza. Recorrido que nos llevaría muy lejos, pero en cada nombre está una historia, está la Biblia, vienen de la Biblia, vienen de la teología, es decir, del creyente que quiere comprender. Y además vienen del magisterio. Si hiciéramos un recorrido por las más habituales, aquí las tenéis. Podríamos hacer un rápido repaso con algún énfasis y alguna ampliación. Cuando decimos Santa Misa, es quizá el nombre más extendido. Su origen es latino. La misa es la que es enviada. La misa es la asamblea de los bautizados que son enviados. Hay gente que piensa que al final de la misa lo que sucede es eso, el final, la despedida. Buen fin de. No, es un misionero de esa asamblea. Ite misa est. Id, ha sido enviada la asamblea de los bautizados. ¿A dónde? Va al mundo. Al mundo donde van a encontrar el trabajo, la familia, donde van a encontrar también a gente que no cree y trabaja codo con codo. Y ahora más que nunca, codo con codo. Y esto es así. Trabajar, ¿se oye? Trabajar codo con codo, enviados. Eucaristía o celebración eucarística, porque está subrayando uno de los verbos más antiguos que los cristianos utilizaban cuando celebraban juntos. Y decían, nosotros eucharistein, nosotros damos gracias. El dar gracias en la misa es otra actitud fundamental que podría ir sencillamente como con un planteamiento individualista. El católico que va a misa y da gracias por las circunstancias favorables de la semana, porque ha tenido un triunfo profesional, amoroso, planteamiento individualista. ¿Cuáles son los 3 grandes motivos por los que dan gracias los cristianos cuando rezan como asamblea, como pueblo? Sería interesante escuchar vuestras respuestas. Primero, la creación. Somos criaturas. Dios nos ha dado un nuevo día. Segundo, la salvación. Cristo ha muerto y me ha salvado a mí. Tercero, la resurrección. Es decir, aquel momento en el que Dios le dice a la muerte, tú no tienes la última palabra. Y eso a mí, recordarlo y dar gracias, me ayuda, me da esperanza, me sosiega. Claro, si uno va a la misa solo a pedir, algo falla. Comunión, decíamos. Comunión, en tercer lugar, la comunión tiene que ver con el poder recibir el cuerpo de Cristo, sin duda. Un mismo pan como alimento del alma.
¿Os habéis fijado en el pequeño detalle que es un pan que nos sacia? Es como muy pequeño, es como muy endeble, ligero, porque es un símbolo, en el sentido de que es un alimento para el alma, para el cuerpo. Hay una finalidad más profunda que yo espero que salga en esta exposición. Cena del Señor. La Cena del Señor, pues evidentemente es uno de los nombres más antiguos de la Eucaristía. El segundo saldrá después. Este es de los antiguos, porque cuando los discípulos pensaron en Jesús, dijeron la última cena, cena pascual, cena que tenía que ver con la cruz del día siguiente. Esos acontecimientos tan relacionados. Pero quizá una cosa que no se cuenta otras veces es que esta cena es relación con la cruz y relación y anticipación con la cena del banquete de las bodas del Cordero. ¿Esto os suena? Pues esto es decir que eso que cuenta el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, ese momento en que toda la humanidad está unida y reconocerá a Dios como el fin de sus vidas, como el centro, eso está anticipado si los cristianos celebramos bien la Eucaristía. Cena. Cena del Señor. El Santísimo Sacramento es también muy habitual en tantas familias cristianas en las que tenemos claro que bajo la apariencia de pan y vino es la más intensa de nuestra historia. Por eso nosotros, yo creo que esto no funciona a veces, pero yo sigo hablando. ¿Se me oye bien atrás? ¿Se me oye? Vale, puedo gritar más, pero no para abrumaros, sino para que me escuchéis, me oigáis. Por eso adoramos la Eucaristía en la hostia santa cuando está expuesta o en el sagrario. Es por este motivo. Y luego el último nombre. ¿Sabéis de dónde viene este nombre? Santa y Divina Liturgia. Suena un poco esotérico, ¿no? Palabras raras. Santa y Divina Liturgia es un nombre que nos viene de nuestros hermanos de Oriente, católicos bizantinos, que cuando quieren decir Santa Misa o cualquiera de las anteriores, dice Santa y Divina Liturgia. Es decir, culto a Dios que es santo y divino, por tanto, indisponible. Llevan 2000 años celebrando con los mismos textos, con el mismo orden de gestos y palabras. En Occidente esto nos gusta menos. En Occidente, dicho de modo coloquial, podríamos decir que nos gusta innovar, ¿no? Dicho académicamente, podríamos decir que tenemos una mayor sensibilidad por el aspecto histórico-cultural de las cosas, sus cambios. Pues Oriente nos dice, ojo con la celebración eucarística, porque eso es divino, es indisponible. Cuidadlo, transmitidlo. Hay montañas de libros sobre este sacramento. A mí me gustaría desarrollar 3 perspectivas complementarias. La primera de ellas es la perspectiva, si esto quiere hacer caso, que ahora no quiere, antes sí quería. Está encendido. La primera perspectiva es la perspectiva de la teología sacramentaria. Bajo este título solemos decir los teólogos que hay un modo clásico de hacer teología que se fija sobre todo en los errores, en las herejías y en el campo opuesto las explicaciones ortodoxas, rectas, de lo que significa el misterio de la Eucaristía. Es, de algún modo, una historia de los dogmas, sí, sobre la Eucaristía. Distintas historias de los dogmas. Ahora bien, cuando desde el Concilio de Trento, siglo XVI, normalmente los libros que han salido después, los manuales de Eucaristía, normalmente han estado muy influenciados por este concilio y han subrayado estas 5 grandes cuestiones. La primera de ellas es la Eucaristía en la Sagrada Escritura, cómo se ha anunciado, cómo se ha prometido, instituido, vivido y explicado. En la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Otras veces la Eucaristía se ve como presencia y se ha intentado explicar cómo es esa presencia. A los cristianos nos importa saber cómo Jesús está presente en el siglo XXI y a los del siglo XII también. Por eso la idea de determinar cómo es la presencia de Jesús, la teología más clásica dice real, verdadera y sustancialmente. ¿Entendemos las palabras? A veces no. Por eso le interesa también estudiar cómo se da el fenómeno que algo es pan y vino y de repente ya no lo es. Y entonces viene todo el estudio de esa noción también clásica que conocéis, pero que es justo con la que las personas que tienen menos fe se atascan. Porque volvemos a las dos manos del mago, a la magia. ¿No será un poco magia esto? Como sacramento, perdón, como sacrificio. Pues evidentemente la relación entre los sacrificios del Antiguo Testamento, los del Nuevo, la Pascua judía y por supuesto la cuestión de los errores de los protestantes. Los teólogos protestantes, Lutero y tantos otros, se fijaban sobre todo en la Eucaristía, no tanto en su relación con la cruz, sino como un banquete de hermanos. Porque claro, era tan perfecto el sacrificio de Jesús en la cruz que pensaban que la Eucaristía en el fondo era un invento de la Iglesia. Como comunión, y aquí salen las cuestiones clásicas del sujeto, de la comunión bajo las dos especies, la comunión espiritual, la comunión de enfermos. Esto ha sido en el COVID, ha sido muy, muy tratado. Esto ya no funciona, ¿verdad? Pues yo sigo hablando. Hablaré más alto. A veces va, a veces no va. Si me cambio, bien. Por eso me gustaría que profundizásemos en algunas de esas palabras que han salido en ese pequeño esquema. La Eucaristía anunciada. Por decirlo en plan periodístico, la Eucaristía no es un meteorito caído en el siglo I. No es. Tiene 1700 años de preparación. Repito, 1700 años. Eso ocurre cuando uno piensa en que este pueblo peregrinante, en peregrinación, que es el pueblo judío, ya se dio cuenta de que en su historia había episodios muy significativos. Había personajes con mucha fuerza que con un poco de esfuerzo podían verse como anuncio de Jesucristo. Dios elige un pueblo que sabe rezar. No elige cualquier pueblo, ¿eh? Elige un pueblo que sabe rezar y le enseña a rezar. Los judíos son también un pueblo que sabe recordar. Se acuerda, sobre todo, de las acciones de Dios, que les ha librado de la esclavitud de Egipto. Clave, clave. Es un pueblo que en materia de religión, podríamos decir, que ha acabado ya la ESO y el bachillerato. Sí, sin duda. Su vida política, social, familiar está configurada por su identidad religiosa y por eso tiene instituciones. Cuando hablamos de los sacerdotes, uno piensa, también lo sabía en el Antiguo Testamento. No vestían así, os lo aseguro. Cuando hablamos de los sacrificios, también. O las fiestas del año, las fiestas de su culto, los momentos importantes del año. Cuando este pueblo recoge por escrito su historia, esos 1700 años, es posible reconocer en los textos estos tres elementos importantes. En la escritura del Antiguo Testamento hay figuras, profecías y una fiesta muy importante conocida, la Pascua. Cuando hablamos de las figuras, son figuras porque anuncian algo futuro. Es muy significativo que entre esas figuras destacan ni más ni menos que estas dos. Madre mía, esto va cuando quiere. Aquí. Si veis, de nuevo aquí vamos a Ravenna, vamos a un mosaico, en este caso un mosaico de una iglesia, donde tenemos a dos personajes considerados figuras de Jesucristo, Abel y Melquisedec. Cuando pensamos en Abel ya sabemos
que fue víctima, que fue inocente, víctima de su hermano Caín. Fue alguien que ofrecía cosas a Dios y a Dios le agradaban. Cuando pensamos en Melquisedec, este es más difícil. Esta es una figura que es un rey y sacerdote que no pertenece al pueblo elegido, pero que es un sacerdote al que Abraham le ofrece un sacrificio. Le reconoce como sacerdote. Y es un sacerdote que ofreció, qué casualidad, un sacrificio pacífico de pan y vino. Un sacerdote del que la Escritura dice que no tenía genealogía. No venía de ninguna familia, no se sabía su origen. El Nuevo Testamento, cuando mira a Melquisedec, dice, claro, figura de Cristo sacerdote. Abraham, y podríamos contar la historia de Abraham, que llevaba al pobre Isaac subiendo la montaña y la pregunta inoportuna de su hijo, papá, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, ¿dónde está la víctima? La víctima vas a ser tú, Isaac. Abraham entrega en su corazón a su hijo y cuando está a punto de asestar el golpe mortal, un ángel detiene su mano y le da en sustitución un carnero para decirle, esa es la víctima que yo Dios te doy para que lo salves. Carnero, carnero es un cordero mayor. Carnero, cordero, el éxodo. El éxodo, la sangre en las puertas de los judíos y el ángel exterminador que pasa sobre las casas de los judíos en la última de las plagas, mueren todos y son liberados. ¡Qué casualidad! También cordero. Podríamos decir, qué casualidad también, que uno va, quizá no se ve desde allí atrás porque está el atril, el ambón, pero en el canon romano, es decir, en la plegaria eucarística, una de las que se ha rezado en la Iglesia durante bastantes siglos, encontramos esta oración. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Yo esta mañana le he rezado esta plegaria. Estoy metiendo a un pagano, mejor dicho, a dos paganos, porque no eran del pueblo elegido, que son Abel y Melquisedec. Abraham se salva. Tres que han pervivido durante siglos y están en nuestra oración actual. Podríamos seguir con las figuras, pero voy adelante. Las profecías. Las profecías, nos encantan las profecías. Conocer el futuro, saber por dónde van a ir las cosas. Pues las profecías que se han leído durante 1000 y pico años en la Escritura han sido de que llegarían tiempos mesiánicos. Tiempos mesiánicos donde habrá un agua pura que salvará, donde habrá un nuevo éxodo que será definitivo, una nueva liberación de la esclavitud, donde aparece también una figura curiosa, el siervo de Yahvé. El profeta Isaías dice que en esta figura está reconocido Jesús, porque es un siervo doliente cuya vida salva a todos los hombres. Ese texto los judíos lo leían, pero no lo entendían, que estaba en Jesús de Nazaret. No lo vieron. Y la gran profecía, esa sí la quería citar, la gran profecía de Malaquías, del profeta que dice muy al comienzo de su libro, en todo lugar se ofrece en mi honor un sacrificio de incienso y una ofrenda pura. Y nosotros, 2700 años después, decimos en la plegaria de la Iglesia, para que se ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Campanillas y de rodillas. ¿Os suena? Claro, es que es la historia de la salvación aquí y ahora, profetizada, prefigurada. La fiesta de la Pascua, bueno, la fiesta de la Pascua ya la he contado, la liberación de Egipto. ¿Qué sucede con la Eucaristía? Segundo aspecto que me interesaba subrayar, vivida. Decía, anunciada, 1700 años, vivida.
Mi vida porque entendieron que lo que hizo Jesús en la última cena era clave. Cena pascual, han terminado de cenar el cordero y las hierbas amargas y la salsa correspondiente y los panes ácimos, y de repente dice San Lucas, al terminar de cenar, Jesús tomó, bendijo, partió y se lo dio. 4 verbos. Entendieron enseguida que esos 4 verbos eran importantes, porque era un modo de repetir lo que hizo Jesús en el nuevo y definitivo sacrificio. Claro, es bonito porque si uno coge todas las familias rituales que hay en la Iglesia en la actualidad, en Oriente y en Occidente, si uno coge todos los modos, por decirlo de modo sencillo, de celebrar la Eucaristía que hay en el mundo actual, ¿sabéis cuántas formas hay? 22 formas. Pues todas tienen el esquema. Tomó, bendijo, partió, lo dio. ¿Qué casualidad? No. Porque cada una de los ritos o modos de celebrar la Eucaristía tienen su origen en un apóstol que estuvo en la última cena. Por eso nosotros decimos, tomó el pan, ofertorio del pan y el vino. Lo bendijo, plegaria eucarística. Lo partió, fracción del pan. Y lo dio, comunión. Son los 4 grandes ejes de la parte eucarística que seguimos celebrando en todas las familias de todos los países de este mundo nuestro, 2000 años después. Siguiente cuestión, conocidísima, que podemos entrar, si queréis, la transustanciación. Es un término técnico, sin duda, que se usó sobre todo a partir del siglo XII por la teología medieval. Distintos teólogos, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Auxerre, otros, mencionan este término que está inspirado, sin duda, en la filosofía aristotélica. Cuando se quiere explicar un cambio, las categorías de Aristóteles le servían para explicar aquello de que lo que se ve y lo que no se ve, lo que experimentamos y lo que está sustentando todo, el cambio de la sustancia. Es intentar explicar el mensaje sencillo que escuchamos en la Escritura, las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que la realidad, siendo distinta, parece la misma? Esta es la pregunta que nos hemos hecho tantas veces. Podríamos decirlo con más precisión, lo leo. La acción divina, realizada por la acción del ministro de la Iglesia, sus palabras y sus manos y su intención, trae consigo una transformación honda, donde toda la sustancia del pan se convierte en el cuerpo ofrecido y toda la sustancia del vino en la sangre derramada. Es un cambio en lo profundo donde permanecen intactas las propiedades experimentales: cantidad, figura, color y peso. Siglos antes, los padres de la Iglesia habían querido utilizar otros términos. Uno que es incluso difícil de decir, eucaristización, se lo debemos a San Justino, siglo II. Otros sencillamente decían conversión en el cuerpo y sangre del Señor. Otros preferían decir transformación, transfiguración. ¿En qué se fundamentaba entonces este cambio? Tanto para los antiguos padres de la Iglesia como para los teólogos medievales y para nosotros. ¿En qué se fundamenta? En que la palabra divina de Jesús es poderosa y el poder transformador, santificador del Espíritu Santo también. El magisterio ha cogido esta noción filosófica aplicada a la teología y lo ha hecho propio, como el más conveniente para explicar el cambio. Es un documento de referencia, es esta encíclica de Pablo VI de 1965, quien quiera estudiar la noción, puede leer ahí, ¿no? ¿Qué significa esta noción para el magisterio? Claro, es la que más repetimos y la que más escandaliza a los que no tienen formación filosófica, teológica o sencillamente una fe con muchas dudas.
Perspectiva primera, teología sacramentaria, que es un poco más seria. Siguiente perspectiva, la de los milagros eucarísticos. De estas se habla menos y quería compartir con vosotros un poco. Tenemos constancia documental de un número elevado. Aquí tenéis los que tienen que ver con la carne y la sangre y los que solo tienen que ver con la sangre. Mirad la fecha. Yo me fijaría sobre todo en este primero, carne y sangre, Lanciano, siglo VIII, y este, Bolsena, siglos después. Qué casualidad, en el siglo X y XI comienzan en la Iglesia a producirse herejías contra la Eucaristía. Casualidad, todos son casualidades aquí hoy. El milagro de Lanciano, que os decía, es quizá el más llamativo. Aquí os traigo 3 fotos. Yo he tenido la suerte de estar viéndolo en directo, a pocos centímetros de eso que estáis viendo ahí. Aquí tenemos un relicario donde está la hostia que es esta grande, donde se ve todo este tejido, el resto es el pan, y 5 coágulos de sangre que están aquí abajo. Llamativo. ¿Conocéis este milagro? Sí, no. Mano alzada, sí. 1, 2, 3, pocos. Milagro de Lanciano, Italia, sobre el mar. Porque los análisis que se han hecho sobre esto, porque pidieron permiso a la Santa Sede, se dio el permiso, se abrieron las reliquias, siglo VIII, análisis de 1970, resultados, los leo. Este tejido, es tejido de miocardio, del miocardio. Se ven 2 terminaciones del nervio vago y una arteria de pequeño grosor y otras ramas de arterias y venas muy pequeñas. Segundo resultado, es sangre humana, tipo AB, no es solo suero, es sangre. La cromatografía es la de una sangre recién extraída de alguien vivo. Cuarta, la electroforesis de las proteínas del suelo son normales. Vamos a 1996. 15 de agosto de 1996, Buenos Aires. Obispo, Bergoglio. Sucede un milagro eucarístico, una conversión, llaman a un doctor, al doctor Castañón, que se ha hecho famoso, y él cuenta su testimonio, el análisis de lo que encontró allí. Y dice, lo que leéis, en 2001 acudí con las muestras al doctor Linoli, que es el que había hecho las de Lanciano, que identificó las células blancas y me dijo que era muy probable que las muestras correspondieran al tejido del corazón. Los resultados obtenidos con las muestras eran similares a los estudios realizados con la hostia del milagro de Lanciano. En 2002 enviamos la muestra al Dr. Walker, Universidad de Sydney, en Australia, que confirmó que las muestras tenían células musculares y glóbulos blancos intactos. Y todos saben que estos glóbulos blancos, 15 minutos después de estar fuera de nuestro cuerpo, se desintegran. Y en este caso habían pasado 6 años. Los creyentes en la ciencia que investiguen por ahí. Les puede ayudar, me parece, a dar una vuelta, ¿no? Para sostener la fe de los que dudan en momentos históricos de errores o de herejías, Dios se salta las reglas. Y nos pone evidencias. Seguro que a mucha gente estos milagros y otros que he mencionado antes, seguro que les han ayudado, seguro. Porque estamos acostumbrados todos nosotros a lo inmediato, a la imagen, a lo espectacular. Y Dios sale al encuentro con el lenguaje también que entendemos, pero no es el camino ordinario. Digamos que en este punto la transustanciación nos vale y no nos vale. Porque en este caso dejan de ser el cuerpo, ¿no? La hostia deja de ser signo para ser realidad patente, experimentable. Pero incluso hasta ese punto parece que Dios ha querido llegar. Vamos con la tercera
perspectiva complementaria. Teología sacramentaria, con esas nociones. Segundo, los milagros eucarísticos, que es solo un pequeño acercamiento. Por último, lo que sería, a partir de este testimonio y otros testimonios, no lo leeremos entero, pero es la teología a partir de la celebración. Yo, como muy bien han dicho, soy doctor en teología litúrgica, o teología de la liturgia, la que parte de la celebración y ve cómo la fe de la Iglesia tiene matices en esa celebración y cómo desde ahí se puede vivir la fe. Por eso esta charla tenía su interés. Claro, la trayectoria mía y la perspectiva propia de la teología de la liturgia, que hace complementar a la sacramentaria, al punto 1 que os dije. En su celebración, cuando uno ve la celebración misma, uno descubre algo maravilloso, y es que los cristianos, testimonios de San Justino, año 153, en su obra La Apología Primera, está recordando qué hacían los cristianos. ¿Conocíais este texto? Algunos seguro que sí, pero lo leo un momento. El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de los que habitan en la ciudad o en el campo. Los cristianos se reúnen como pueblo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Liturgia de la palabra. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Homilía. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, estén donde estén. Oración de los fieles. Te rogamos, óyenos. Ahí está. A fin de que seamos hallados, tal. Cuando termina la oración, nos besamos unos a otros. El ósculo santo, el intercambio de paz, el signo de paz. Y se adelantaba al ofertorio. Luego se lleva al que preside pan y una copa de agua y de vino mezclados. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo, porque era costumbre judía, era un vino muy fuerte y se aguaba. Pero es que es el agua y la sangre, que es el costado, todo va concordando. El que preside toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias, Eucaristein, da gracias, largamente. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo responde, por Cristo, con él y en él, amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha respondido, los que nosotros se llaman diáconos distribuyen pan, vino y agua eucaristizados, convertidos, transformados, transustanciados a los presentes y a los ausentes. ¿Qué es esto? Lo que hacemos nosotros. Claro, es que no podemos cambiar lo que hemos recibido. Por eso, cuando el Vaticano II, un concilio de hace ya 50 y tantos años, estuvo reflexionando sobre el tesoro de los discípulos de Jesús, este tesoro que tenemos entre las manos, dijo, para explicarlo de modo sencillo, hemos de entender que la celebración eucarística en el fondo es que los bautizados van a alimentarse de la mesa de la palabra y la mesa del sacramento. La mesa de la palabra, que tiene un lugar, ambón, y la mesa del sacramento, podríamos ponerla aquí, altar. De esas dos mesas va de alimentarse, no va de pasividad, va de ir a alimentarse, no va de ir con las manos vacías. Qué feo queda cuando te invitan a cenar y no llevas nada. Qué mal. Algo hay que llevar, algo hay que llevar. Y cuando pensamos esto, la arquitectura, también la arquitectura sagrada, sabe que dos puntos importantes son el ambón, el altar y la sede, donde se sienta el que preside. ¿Por qué? Porque el que preside se sienta y enseña. Las tres figuras, los tres polos, como para que la celebración tenga su sentido fuerte. Cuando pensamos en un ambón como este, no podemos pensar que es un atril para el orador, para poner los papeles. ¿Qué me ha salido? Me da vergüenza. Me he venido con vosotros aquí delante, ¿no? Cuando pensamos en el altar, no podemos pensar en una mesa para dejar los platos. Fijaos un detalle. El altar
no lo tocan ningunas manos durante la celebración, excepto la del sacerdote. Que además, cuando empieza la celebración, ¿qué es lo que le hace? Una profunda reverencia, planta un beso. Curiosos gestos, ¿no? Muy humanos y al mismo tiempo de enorme respeto. Por eso, no me alargo con el altar, pero cuando uno piensa en el altar, tiene que pensar que es un lugar donde tiene que darse un verdadero sacrificio. Hay unas palabras que nos dirigen en la celebración que a veces se nos pasan un poco por alto. Orad, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Fijaos, tengo que ir a ofrecer algo. ¿Qué deberían hacer los cristianos que han visto el pan elevarse y el cáliz elevarse? Bendito seas, Señor, Dios del universo. Pensar que los muchos granos de trigo, las muchas uvas que han configurado ese pan y ese vino, son expresión de lo que cada uno de nosotros va a ofrecer allí, su propia vida, los gozos y las fatigas. ¿Qué tenemos nosotros? Podríamos pensar, preguntaros un poco como provocando. ¿Qué tiene Dios? Perdón, ¿qué tenemos nosotros que no tiene Dios? ¿Qué podemos ofrecerle nosotros? Nuestra libertad y nuestro tiempo. Nos lo ha dado para que negociemos. Y para que eso quede claro, nosotros con nuestra palabra en la misa ofrecemos. Con nuestra intención ofrecemos nuestra vida, lo del día, lo de la semana. Toda nuestra vida se la ofrecemos a Dios, devolviéndole lo que Él nos ha dado, porque Él es bendito y de ti nos viene el pan y el vino. Alimentados, voy hacia el final, alimentados del altar, los fieles, decíamos al principio, son enviados, no despedidos. Buenas tardes, no. ¿Verdad que no? En el nombre del Señor podéis ir en paz. O id en paz. O demos gracias a Dios, termináis vosotros, ¿verdad? Es un envío misionero. Fijaos en esta oración que rezamos el domingo pasado. La oración después de comulgar, que el sacerdote dijo en vuestro nombre y os la pidió para vosotros. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz. Concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Sois enviados a llevar lo que habéis recibido. ¿Y qué habéis recibido? La comunión con Dios y con los hermanos. El alimento, el único alimento que sacia la sed del alma. Esto también lo tiene que hacer visible, pensaba, el arte. Esta es una iglesia de Estados Unidos, no he conseguido mejor calidad. Uno puede fijarse, el ábside. No, el altar. Lástima que no se vea bien, pues no tenía mejor calidad que esta. ¿Qué descubrimos aquí? Un altar y en el suelo veis manchas azules, ¿o las intuís? ¿Qué son estos? Unos mosaicos. ¿Qué están representando? Un agua. Un agua que saliendo del altar resbala por los escalones y llega a la asamblea. Y de la asamblea al mundo. ¿Qué está haciendo la piedra? Darle voz a la palabra. ¿Cuál? La del profeta Ezequiel, que dice que del lado derecho del templo corre un río cuyas aguas por ese contacto se vuelven medicinales. ¿Qué hacen los cristianos en el mundo? Configurar la comunión universal. La fraternidad universal, Papa Francisco, la configuran cada uno si uno se alimenta del único pan y del único cáliz. Por eso, termino. Si yo quisiera haceros pensar, lo voy a hacer al revés. A ver, por favor, aquí. Pero al revés, vamos a hacerlo con un poco de orden, pero al revés. ¿Qué le diría yo a los creyentes de otras confesiones? Nosotros en la celebración
pedimos por vosotros. Pedid por nosotros para que se dé la fraternidad universal. A los creyentes en la ciencia, quizá el estudio de los milagros eucarísticos os pudiera abrir un punto de reflexión. A los agnósticos, convencidos o no, les diría, ojo, esta va a doler, ¿eh? ¿Y si al final, a fin de cuentas, a pesar de todo, fuera verdad? ¿Qué le diría a los católicos con dudas? Que yo también las he tenido y las tengo, y que soy feliz. Pero sigo estudiando. Y que la debilidad de la fe necesita alimento. Y por eso, cuando en ocasiones, en conversaciones más informales, la gente dice, ¿cómo voy a ir a misa del domingo si no tengo fe? Pues porque te apoyas en la fe de tus hermanos. Como si tuvieras fe. Y eso ya es mucho. ¿Y qué le digo a los católicos felices que practican la misa dominical e incluso muy frecuente? Pues que os pregunto, ¿la Eucaristía os sigue asombrando? ¿Os llena de estupor? ¿O conocéis el sentido profundo de los signos, de los gestos, de las palabras? Es un tesoro en el que conviene invertir. Pues hasta aquí. Muchas gracias. Preguntas difíciles, preguntas complejas. He hecho muchas cosas, ¿no? Preguntas sobre lo que queráis. Una explicación, un avance. ¿Quién se lanza? Gracias, Jero. Yo le quería preguntar justo por esto último que ha dicho, que es lo que reconozco que me he perdido completamente, que ha sido, o sea, ¿cómo es posible que el cristiano que participa en la Eucaristía configure la comunión universal? O sea, ¿podría explicar un poco más qué significa eso? Sí, significa que el alimento, San Pablo, cuando les explicaba a los primeros cristianos la novedad del culto cristiano, les decía, nuestro culto es un culto no de animales, palomas, becerros, no. ¿Por qué? Porque de Dios es todo. Hay un salmo que dice, mío es el orbe y cuanto lo llena. ¿Qué podemos ofrecer? Dice San Pablo, víctimas vivas. ¿Y quiénes son esas víctimas vivas? Vosotros ofrecéis víctimas vivas por medio de Jesucristo. Y cuando quiere decirles qué le pasa a la persona que comulga, a la persona que recibe el cuerpo del Señor, pues que recibe el pan de la familia. Ese pan del que se alimentan todos los bautizados. Pues, como decía San Agustín, al contrario de lo que sucede con el alimento normal, ese alimento que cada uno toma y que tomaremos, estamos de ayuno hoy, pues que tomaremos esta cena, eso nos va a venir y nos va a revertir y nos va a hacer más nosotros mismos. ¿Por qué? Porque podremos ir a dormir, dormiremos bien y mañana trabajaremos. Pero es que el alimento espiritual de la Eucaristía es justo lo contrario. Él nos transforma en su cuerpo. Nos va uniendo, dice San Pablo. Él es la cabeza de ese cuerpo. Él es el alimento de todo ese pueblo. Pues si una persona de modo habitual comulga con fe y con un sentido y reza con este sentido universal que hemos dicho, y es capaz de empezar la celebración y decir que es pecador, y decirle a los demás, yo confieso que soy pecador, rezad por mí, está, digo, muchas más cosas, va rompiendo todos los muros que nos separan entre nosotros. Así debería ser. Alguien que vive eso durante una celebración de 30 minutos o de 1 hora, los domingos, lo que dure, luego sale al mundo diciendo, yo tengo que romper las barreras con los demás. Los demás tienen que notar que yo me he alimentado de Jesús porque soy más Jesús para ellos. Creo que ese es el sentido más radical de la comunión que lleva a la comunión. La comunión eucarística que lleva a la comunión
de todos los hombres. ¿Qué más? Cualquier duda, aunque sea más sencilla, ¿eh? No os preocupéis. Preguntad lo que se quiera. Sí, aquí delante. Javier eras, ¿no? Sí. Javier. A ver, es muy concreta, ¿eh? A ver. Es si los libros que se usan en la misa tienen algún papel, además de para que el sacerdote pueda seguir la misa. O sea, si tiene algún valor, porque si no, por ejemplo, se podría usar un misal con el móvil, que es más menos aparatoso. Sí, es decir, actualmente es una pregunta claramente millennial, ¿eh? Es una pregunta que nos hemos hecho también los sacerdotes, porque imaginaos lo que supone ir de viaje para celebrar la Eucaristía. Tienes que ir con mochila. Antiguamente los libros eran todavía más gordos. Se hizo al final, en el siglo XV, se hizo un misal plenario, donde estaba toda la palabra de Dios que se decía en la misa y todas las oraciones. Y los franciscanos, muy contentos, iban predicando el Evangelio y celebrando la Eucaristía con su misal, pero era un monstruo así. Entonces, la pregunta que haces es lógica porque muchas veces nos gustan que las cosas sean prácticas, ¿verdad? Práctica, ligera, inmediata, gratis. ¿Eh? Vale. Pues el culto de la Iglesia dice, ok, pero no. ¿Qué sucede? ¿Para qué sirve la Eucaristía? ¿Para qué sirve un altar? ¿Para qué sirve? Para nada. Pragmáticos. Es decir, que hay un sentido muy profundo, no hay una función que cumplir, hay una finalidad. Por eso los libros que se usan en la misa, que son el misal y el leccionario, son también un signo. Y de hecho se usan como signo. Si aquí tuviéramos una celebración eucarística muy solemne, como el polideportivo, entraría la procesión y se llevaría en alto, recubierto de una funda enriquecida de metal y joyas, la palabra de Dios. Palabra de Dios que se pondría sobre el altar. Ojo, el altar no toca a nadie. Palabra de Dios que se llevaría en procesión y con incienso y velas y todos de pie al ambón. Y luego el diácono, después de leerlo, se lo llevaría al que preside y bendeciría al pueblo con ese libro. Por lo tanto, el libro es más que un libro, es un signo. ¿De qué? De que la palabra de Dios está en medio de nosotros y nosotros la respetamos. Cuando vamos al misal es lo mismo. El misal es la voz de la Iglesia, de la esposa que le dice a Dios Padre lo que lleva en el corazón, lo que lleva siglos diciéndole y pidiéndole para sus hijos. Por tanto, no podemos ver los libros de la Iglesia en su culto como un libro. Pues pongo las páginas amarillas, el misal, ¿no? Luego pongo... No, son un signo. Y se usan, ¿no? Como se ve. Puede llegar a ocurrir, y está en debate actualmente, en mi asociación de profesores de liturgia, esto se ha debatido. ¿Podría existir la posibilidad de un iPad diseñado exclusivo para eso? ¿No puedes luego ver el marca? No. ¿No? Con toda la palabra de Dios se está en estudio. A día de hoy, lo más querido y tradicional, es decir, los libros son útiles, pero son inútiles. Son un signo de su presencia en nosotros, en medio de nosotros. Sí, voy a decir esto. ¿Qué más? ¿Os animáis? Por aquí, Roberto. Bueno, a raíz de esto último, yo tenía una pregunta que me surgió el programa pasado de Pisa, una sala que el sacerdote hizo un poco lo que le dio la gana. ¿Qué pasa cuando el sacerdote, bueno, no hay regalo eucarística, no hay, por ejemplo, Padre Nuestro, el Evangelio pues, desaparece de repente? Claro. ¿Ahí Dios lo corrige de alguna manera? ¿O qué pasa? Bueno, ahí lo que hay probablemente es esto. Ha ocurrido especialmente en Europa, algo en Latinoamérica, en los últimos 50 años. Porque se ha querido, como decía antes, innovar, hacer que la liturgia se amolde
al hombre. Y por tanto, cuanto más cercana, mejor. Cuanto las palabras sean menos solemnes, mejor. Para implicarnos todos. Entramos en la lógica del espectáculo. El sacerdote se ve obligado en esa mentalidad a innovar cada día. Pero decía Joseph Ratzinger en uno de sus libros, ¿pero cómo vamos a competir nosotros con la industria del espectáculo? Es que esto es otra cosa, ¿no? Y al final, cuando la gente se mete en el espectáculo y la compara con una celebración eucarística, puedes decir, pues es un poco aburrido, ¿no? Y al final, ¿qué harán? No volverán. ¿Qué sucede a gente que ha vivido esto? Esto está tipificado en la instrucción Redemptionis Sacramentum de hace unos años como un delito grave por parte del sacerdote. ¿Por qué? Porque es santa y divina liturgia, es intocable. Hay un punto en el que no depende del sacerdote. Por eso, cuando uno está en tipo, yo iría a otra iglesia. Y se dará cuenta de que algo de su espectáculo no está funcionando. Quizá lo hace con muy buena intención. Es más, muy probablemente muchos sacerdotes en una época de la historia de la Iglesia de los últimos 40, 50 años ha pensado que era lo mejor para sus fieles, pero estaba olvidándose de que eso no le pertenece. Y al mismo tiempo diría, bien, esto. Se puede decir muchas más cosas, pero sí. ¿Más preguntas? Sí, una y dos, venga. Un segundito que lo van a grabar aquí, por lo visto. Aquí tenemos a un gran músico que nos va a preguntar, gran pianista. Di. Muy concreto también. A ver. Yo tenía la duda de por qué la comunión de recibir la sangre de Cristo es algo que está reservado solo para el sacerdote. Bueno, eso que dices no es exactamente así. O sea, está... Habitualmente, sé que no siempre es así, pero... Sí. Ah, vale. Responde a una cuestión de, en este caso, de practicidad e higiene. Y con los tiempos que corren, pero años antes, ya el Concilio de Trento y antes, Concilio de Florencia, años antes, siglo XVI y antes, ha dejado muy claro que la presencia de Jesucristo es total en ambas especies. Por otro lado, o sea, que gran tranquilidad. Es más gráfico el único pan y el único cáliz, porque es que eso es San Pablo, eso es lo que hacían en las casas, es lo que hizo Jesús. Pero la participación en la comunión muchas veces bajo una especie es por esto. También bajo una especie se guarda en el sagrario, porque se conserva mejor que el vino. El vino enseguida se oxida y sigue siendo vino en sus especies experimentables. Se corrompe, excepto cuando no quiere corromperse. Bien, entonces, creo que tiene que ver con esto, aunque en Oriente, por ejemplo, todavía lo siguen haciendo. No sé ahora con el tiempo COVID, pero hace años, desde luego, cada uno iba con su cucharita y cogía del cáliz su cuchara. Un cáliz grande, y era un modo de comulgar. ¿Es más expresivo? Sí, de hecho la Iglesia, cuando celebra una boda, le gusta, si ellos van a comulgar, que comulguen bajo las dos especies, esposo y esposa, una unidad profunda, y también los testigos o los padrinos. También a veces en la confirmación se ha hecho y se puede hacer en determinadas circunstancias. Eso está legislado y tal para cuidar que no haya ni abusos ni simplificaciones. Pero sí, se puede comulgar bajo dos especies, sin duda. Y una última, ¿me quieren preguntar ahí? Bueno, ya es la hora. ¿La dejamos? Que pregunte. Pobre, ella quiere preguntar. Escucha, con el micrófono, que viene a grabarlo. No te importa, perdona, ¿eh? Sí. Entonces, lo que ha dicho antes de sí. La misa que el sacerdote ha querido. ¿Perdón? El sacerdote que hace lo que ha querido. Sí. Entonces, ¿esa misa sería válida o no? Bueno, en ese caso, si no cuida algunos elementos esenciales, no es válida. ¿Y yo he cumplido el precepto? Pregúntale a un canonista. Yo te diría que has hecho lo que has podido. De buena voluntad te has encontrado con una circunstancia desordenada. Bien es verdad que desde el Concilio Vaticano II,
Vamos con unos libros nuevos para la misa y para todos los sacramentos que permiten en general bastante capacidad de elección. Hay diversificación de saludos, de oraciones, de gestos, de lecturas, precisamente para salir al paso de lo que nos pasa a todos, que nos gusta un menú rico, diverso, diversificado. Entonces, por un poco por ahí, ¿no? O sea que a veces esto ocurre. Pero alguien que de modo consciente hace eso, tal y como está el magisterio de claro, tal como los obispos lo han dicho, etcétera, quizá el problema es otro. Pero efectivamente, una misa así, yo intentaría no ir. Se dará cuenta, o decírselo. ¿Cómo reaccionará el sacerdote? Yo no lo sé. Pero desde luego, tú tienes derecho como fiel a recibir la Eucaristía de Jesucristo en su iglesia. Tienes el derecho y lo puedes reclamar. Yo tengo el derecho también, ¿no?, de que se respete eso, ¿no?, como sacerdote de la Iglesia Católica. Más o menos diría esto. Muy bien. Bueno, os habéis animado al final, ¿eh? Pues nada, yo muy agradecido, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por venir y por permitirnos descubrir este tesoro que tenemos tan al alcance diariamente. Y nos veremos la semana que viene con don Pablo Martí y el miércoles nos adentraremos un poco en la necesidad de la Iglesia de hoy en día en crecer todos nosotros conjuntamente en comunidad y también en porque es necesaria la figura del Papa a diferencia de otras ramas del cristianismo. Muy bien. Si alguien quiere alguna cosa,